Gracias y regresamos con nuestra asesoría fiscal de cabecera. Ya está con nosotros Decreto Asesores, el contador Alberto Montalvo. Adelante, contador, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, y muchas gracias como siempre por tan amable presentación y muy buenas tardes, estimado teleauditorio. Bien, continuamos con el tema de la seguridad social en México. La semana pasada comentamos aquellos conceptos o ingresos de los trabajadores que no forman parte del salario base de cotización, ¿sí? Así como el requisito para que así se considere, es decir, no formen parte del salario base de cotización. Continuamos con el tema y bueno, es común que nos pregunten con qué salario base de cotización debemos de inscribir a nuestros trabajadores. Quiero comentarles que hay unos límites, tanto inferior como superior. El límite inferior quiere decir que no podemos inscribir a un trabajador con un salario inferior al salario mínimo. Y el superior es que vamos a tener como límite el equivalente a 25 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. ¿Sí? Para que lo tomemos en cuenta, esto lo menciona el artículo 28 de la Ley del Seguro Social. Algunas reglas para determinar el salario base de cotización son, por ejemplo, que para determinar el salario diario, ya sea que se pague por semana, quincena o mes, este se dividirá obviamente entre 7, 15 o 30 días según corresponda el pago respectivamente. Otra regla es que cuando el salario no se fije por semana, sino que se fije por quincena o mes o por día trabajado y comprenda menos días de los de una semana, o bien el trabajador labore jornadas reducidas, es decir, menos de 8 horas al día, y su salario se estipule por unidad de tiempo, en ningún caso se pagarán cuotas obrero-patronales con base en un salario inferior al mínimo, es decir, el salario va a ser el salario mínimo con el cual debemos de, por lo menos, dar de alta a nuestros trabajadores. Importante, uno, es que cuando no se paguen las ausencias de los trabajadores a sus labores por un periodo menor a 8 días consecutivos o interrumpidos, pero subsiste la relación laboral, únicamente se pagará el seguro de enfermedad y maternidad por esos días de ausencia. 2. Cuando las ausencias sean amparadas por incapacidades médicas, obviamente que sean expedidas por el Seguro Social, no darán lugar al pago de las cuotas obrero-patronales, excepto la relativa al seguro de retiro, ¿sí? Avisos al Instituto Mexicano del Seguro Social por modificación de salario. Hay dos tipos de salario. Cuando percibimos salarios fijos, quiere decir que si la modificación proviene únicamente porque hubo un aumento de salario o bien por haber cumplido un año de servicio, obviamente se va a modificar los días de vacaciones a los cuales tenemos derecho. En estos casos tenemos 5 días hábiles para presentar el aviso de modificación del salario contados a partir del día siguiente a la fecha en que cambie el salario, o bien cuando se trate de trabajadores que perciban únicamente elementos variables, es decir, los comisionistas, el aviso se presentará al Seguro Social dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. Por tiempo cortamos el tema y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.